Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Fíjense que el gobierno y el Grupo México llegan a un acuerdo sobre la ocupación de 3 tramos ferroviarios de Ferrosur. El jefe del Estado, hoy allá en Tamaulipas, se refirió al tema. Dijo, falta una firma y el día de mañana les daré las explicaciones pertinentes de cómo se llegó a este acuerdo, que no implica dinero, implica una reestructuración de las concesiones. Mañana nos enteraremos del tema. La familia del presidente, no la nuclear, esa supongo que están todos por la misma candidata, pero en el caso de sus hermanos sí están pues divididos. Pío López Obrador apoya a Marcelo Ebrard. Desde Chiapas hago un llamado respetuoso para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard, porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Ánimo! Que con Marcelo vamos a volver a ganar. Eso el hermano Pío. José Ramiro opina que Claudia es la solución, vea. Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es Claudia. Es Claudia y ahí está efectivamente la C de Aún hay más, ¿no? ¿Se acuerda usted de Raúl Velasco? Bueno, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que YouTube había puesto en marcha una estrategia de censura contra el gobierno de México. Bueno, escuche usted lo que dijo. Intentar bajarlas del máximo número de plataformas posible, que es una estrategia de censura, y por el impacto que tiene la mañanera, millones de personas la ven a través de muchas plataformas y de medios regionales, locales y nacionales. Estrategia de censura. YouTube dijo que el canal de Sepropie funciona correctamente y lo que ocurrió fue que el algoritmo tuvo ahí un problema de identificación del contenido que hace un momento Ricky Moreno, nuestro director de innovación, nos explicaba. En dura sesión, la permanente, se dijeron de todo, lamebotas y un montón de epítetos ciertamente no galantes. En este caso, los legislados de la mayoría rechazaron convocar un periodo extraordinario de sesiones, es decir, sigue en incumplimiento el Senado de la República con el nombramiento del INAI, es decir, sigue el gobierno en el mejor de los mundos, un INAI que no opera y así pues puede seguir declarando de seguridad nacional absolutamente todo. Hace unos días lo de los médicos cubanos, que me dirá usted por qué tiene que estar reservado eso, también lo reservaron, pero bueno, así estamos en el mejor de los mundos. La mayoría dice pues no nombramos y no nombran porque es su facultad. El INE ordena a Morena pedir a la militancia y aspirantes a abstenerse de proporcionar anticipadamente a sus candidatos antes del 2024, pues ya están desatados por todos lados. Ve usted pintas espectaculares y todo lo demás. El Grupo Morena anticipa que impugnará esta decisión. El Banco de México estimó que el PIB se ubicará en 2.3 en 2023. En un momento más, Jenny Valencia nos cuenta los detalles. La UNAM firma un acuerdo con el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington para crear una red y establecer prioridades de salud en el siglo XXI. Le comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el diálogo Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar, organizado por ONU Mujeres y por varios medios de comunicación. En más temas, bueno, pues el presidente López Obrador pidió a Sherwood Randall que no usaran el fentanilo con propósitos de politiquería. ¿Usted cree que le van a hacer caso a Sherwood? En este caso, los radicales del Partido Republicano, pues en todo caso queda ahí la invitación. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Hoy publica Reforma una encuesta sobre el Estado de México. Delfina Gómez iría a la cabeza con 55 puntos, en realidad está igual que como empezó, y Alejandra del Moral ha tenido un ascenso de 41 a 45. Hoy leo también en Reforma que 62 liderazgos regionales y municipales del Verde, entre excandidatos y exregidores, dejarán de apoyar a Delfina Gómez y apoyarán a la aliancista Alejandra del Moral. Interesante, le pongo sobre la mesa dos temas que a mí me parecen interesantes. Uno, la credibilidad de los encuestadores, de las encuestadoras, porque bueno, pues hay digamos una diferencia enorme entre 23 puntos que dice Delfina que Mendoza Blanco le ha dado a estos, en este caso
caso 10 puntos que Lorena Becerra anticipa. Las diferencias entre las encuestas pueden ser enormes y uno diría, bueno, pues son prestigios que se pierden u otros se ganan. Ha habido encuestadores extraordinariamente precisos en distintas elecciones, en otras se han efectivamente equivocado por distintas razones que tienen que ver con el porcentaje de rechazo por parte de los encuestados, pero el tema central aquí es que las encuestadoras van a ser el elemento que legitime el proceso de selección de candidato en Morena. Supongo que no lo va a hacer Morena, ¿no? El proceso de encuestas, porque bueno, si no ya no hace falta encuestas, si lo hacen internamente, pues ya la decisión la tomarán en la dirección política y dirán, le asignamos unos números por aquí, unos números por allá a la candidata o al candidato. No me extiendo en el asunto. Las casas encuestadoras de mucho prestigio, esta semana, sin ir más lejos, tienes al Financiero, al Universal y Reforma con datos diferentes, las tres, las tres. Y bueno, pues no solamente están los medios que cuentan esto y tendrán que explicar si sus números son muy diferentes a la realidad, pues es una historia periodística, pero para las encuestadoras, el ser en este caso un instrumento de medición de la opinión pública lo suficientemente confiable como para designar candidato prácticamente, pues sí, es un tema muy relevante. Si la distancia es de 10 puntos, le dirán, hombre, así como que la precisión no es su fuerte, ¿no? Tienes una brújula que te dice el norte y resulta que vas al oeste, pues así como que confiar en ella no resulta demasiado confiable. Le informo también que con 314 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó ya el acuerdo para elevar el techo de la deuda y recortar parte del gasto público, el acuerdo bipartidista que da tranquilidad absolutamente a todo mundo. Saludo ahora a José Ramón Cosío, él usted lo sabe, es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy divertido con tu analogía de la brújula del norte y del oeste. Oye, pues imagínate que las encuestas te dicen, no, pues resulta que es Fernández Noroña, y dicen, no, hombre, no es otro, es Ricardo Monreal el que lleva la delantera. Pero en fin, mi querido doctor, te leía en el Universal hablando de los derechos de las personas, ¿cómo les llaman ahora? ¿Adultos mayores? Adultos mayores, tercera edad, sí. Son estos derechos. Fíjate que es bien interesante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos liberó un informe recientemente, ahora en este mes de mayo, que todavía no concluye, sobre cuál es la situación en la región latinoamericana, el Caribe, de los derechos de las personas de la tercera edad. Y bueno, es dramático realmente lo que está aconteciendo con todo el tema de los cuidados, el tema de el abandono en muchas condiciones. Y ya hacen un análisis muy, vamos a decir, granular de cada uno de los derechos en los países, qué está pasando con el acceso a la justicia, cuál es su situación frente al cambio tecnológico, esto que le ha llamado a algunas personas una especie de analfabetismo, no lo digo en un sentido peyorativo, respecto a las apps, respecto a todos los cambios tecnológicos que se están dando, desde luego las condiciones de salud, pensiones, y es un asunto de verdad dramático. Y en la medida que lo sabemos todos que está envejeciendo una población, en la medida en que las expectativas de vida en general son más grandes, pues sí señala la Comisión Interamericana o pone esta luz tan importante en la prevención que debiéramos estar atendiendo a este tema. Creo que a veces el día a día, y lo hemos platicado tú y yo, nos come y no nos damos cuenta pues que ahí hay problemas que se están construyendo, que se están aumentando, que se están generando, y creo que de repente sí vale la pena muchísimo sentarnos a pensar cómo van a venir todos estos temas. No es el único, desde luego, pero sí es un tema muy delicado, el tema de las pensiones, etcétera, ¿no? Los cuidados, todo eso. Ayer que revisamos una encuesta a partir de el empleo, ¿qué es lo que hace la gente con su tiempo y cuánto dedica a los temas de cuidados, en este caso de los mayores y de muchos otros temas? La verdad es que es creciente la preocupación. Y por el lado de los derechos de las personas de la tercera edad, o adultos en plenitud, o adultos mayores, pues México ha firmado voluntariamente estos instrumentos, con lo cual pues se asume que quiere cumplirlos, ¿no? Exactamente, sí, celebramos o suscribimos la Convención
de los adultos mayores y si efectivamente se asumieron todavía más derechos a los que ya de suyo tiene nuestra Constitución y otros tratados internacionales. Aquí tienen esta especificidad para poder enfrentarlos. Y acabas de tú tratar un tema importantísimo. Yo estoy ahora, profesor, muy agradecido y muy contento en el Colegio de México. Ahí hay un equipo que está trabajando muchísimo bajo el liderazgo de nuestra presidenta Silvia Yorgul y de Edith Pacheco sobre este tema de los deberes de cuidado, cómo recaen por razones culturales, primordialmente las mujeres, son cargas excesivas de trabajo sobre ellas, de una situación de pues no remuneración, se encargan de niños, se encargan de adultos mayores, de viejos, de ancianos, en fin, toda la gama de posibilidades, además del trabajo doméstico, y creo que esta conexión entre adultos mayores y deberes de cuidado, pues sí también es un tema importantísimo. Sabemos, y lo hemos platicado también tú y yo aquí en el programa que me das cabida aquí, que la para situación... Para fortuna nuestra, ministro, para fortuna gracias, nuestra. Querido, gracias. Cómo se deterioraron las finanzas, las economías, los retiros, tiene una gran cantidad de temas que se están pues allí manifestando, todavía acumulando. Creo que sí, insisto, no todo es esta política electoral, no todo es esta política rijosa, sino son todos estos temas sociales que pareciera como que están entre paréntesis. Está bien el tema de las pensiones, que bueno que se les apoye económicamente, pero pues este grupo de población y otros muchos pues necesitan, además de estas pensiones, donde poder acudir. Un sistema nacional de cuidados, ministro. Exactamente, así es, querido Leonardo. Igual que hay guarderías, hoy les toca a las mujeres fundamentalmente estar cuidando a los abuelos, y como va el siglo, pues la esperanza de vida va creciendo y por supuesto el desafío se va ampliando. Oye, ese es un tema. Otro, si quieres agregar algo más sobre este punto, también te quería preguntar sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, que entiendo que ya debimos haber derogado también por compromisos hemisféricos, ministro. Fíjate que sí, debimos haberlo hecho porque la sentencia de la Suprema Corte determina que el arraigo en su totalidad, eso ya se había disminuido mucho afortunadamente, pero la prisión preventiva oficiosa está prohibida. No se ha establecido una modificación constitucional, algunos jueces están negando las solicitudes de prisión preventiva oficiosa que les hacen los agentes del Ministerio Público, pero también hay que recordar, y es bien importante esto, que en la Suprema Corte están pendientes dos decisiones donde la Suprema Corte va a tener que tomar una posición expresa con independencia si se reforma o no se reforma la Constitución en cuanto a la vinculación de las autoridades judiciales o de justicia en general del país respecto a esa acción de la Corte Interamericana. Ya tienen ponente los asuntos, no están hasta donde yo sé listados, supongo que se verán en este verano, pero ahí sí tendrá que decir la Corte cómo va a internalizar la decisión que se tomó en prisión preventiva oficiosa, y creo que va a ser un asunto central otra vez para la justicia en el país y para la relación de la Suprema Corte y del Poder Judicial con el presidente de la República, porque el presidente ha dicho en varias ocasiones que la prisión preventiva oficiosa es un elemento de su política de seguridad pública. Y lo interesante, también hay que recordarlo, es que la prisión preventiva justificada, es decir, aquella que se puede otorgar a petición del Ministerio Público cuando haya peligro para la sociedad, peligro para la persona, evasiones, etcétera, esa sí está autorizada de forma tal que tampoco es que la Corte, cuando resuelva, si es que va a resolver, como yo supongo que tiene que hacerlo por la sentencia de la Corte Interamericana, tampoco es que va a dejar en una situación de desprotección a las víctimas y a la sociedad en general, sino va a incrementar las cargas del Ministerio Público, eso sí, para que pueda justificar por qué una persona tiene que enfrentar un proceso en el que todavía no hay una determinación sobre su culpabilidad o inocencia en prisión, Leonardo. Ya. Oye, y finalmente te pido una opinión, ministro, sobre el tema, las declaraciones que ha tenido el presidente, la sucesión de declaraciones, incluido un intento de golpe de Estado técnico para inmovilizar al Ejecutivo. Tú te imaginas si vas a inmovilizar este Ejecutivo por parte de los jueces. Hoy platicaba con nuestra compañera, con nuestra amiga María Amparo Casar, y le decía a José Ramón que detecta una especie de moral estrábica o estrabismo moral por parte del gobierno, ¿no? Está muy indignado con los jueces porque en algún caso pueden cometer
ser una decisión que, bueno, no, desde el punto de vista del gobierno no es la adecuada, pero no parece compartir la misma indignación por fiscalías que ni hacen su trabajo ni integran bien los expedientes. Vamos, ni los enemigos políticos del presidente han logrado hacerlos permanecer en la cárcel, o ha sido defectuoso el expediente, por no hablar de la baja notable que hay, hoy lo reportaba el Universal, José Ramón, de las detenciones que hace la Guardia Nacional. Entonces, oiga, pues enójese con los jueces, a lo mejor tiene usted razón, pero pues fíjese usted en las fiscalías y fíjese usted en las policías. No sé si es verdaderamente pues una indignación selectiva, eso me refería con el estrabismo ético del presidente de la República. Sí, fíjate que sí, primero yo creo que es una frase muy grande, muy pesada, hablar de un golpe de estado técnico, y sobre todo cuando esa respuesta o ese señalamiento viene a consecuencia de que le declararon la invalidez del llamado decretazo, ¿no? Entonces, decir de verdad, porque se declaró la invalidez de un decreto que decía que todas las obras llevadas a cabo por el gobierno en materia de infraestructura, en prácticamente cualquier actividad de las muchas que está realizando el Ejército y la Armada, eso de verdad es constitutivo de un golpe de Estado, me parece que es desbordar completamente los conceptos y generar una percepción gravísima sobre los jueces. Un golpe de Estado, pues tú, con todo lo que sabes de historia, no sé si está pensando en Luis de Napoleón Bonaparte o leyó el libro de Malaparte también. Curcio Malaparte. De Curcio Malaparte, en fin, no sé qué referentes tenga, pero sí me parece de verdad exorbitado decir eso. Y segundo, coincido contigo plenamente. Ayer estaba, o antier, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana diciendo cómo es posible que los jueces hayan soltado a estos criminales. Si no hay sentencia, ¿cómo sabemos que son criminales? Es decir, ahí es donde me parece que está la enorme contradicción. Una persona que está en el proceso, pues precisamente está en el proceso para que se demuestre, primero, si se cometió el delito, segundo, cuáles son las condiciones en las que se cometió o se realizó, y tercero, si esa persona es responsable o no de esas y a las fiscalías les perdonamos todo, ¿no? Que incluso todo. Integren mal el expediente, ¿no? Sí, o no integren, ¿no? Nuestra amiga también Edna Jaimes y México Evalúa han demostrado que los niveles de impunidad en el país rondan el 94%, y entonces uno se pregunta, oiga, ¿eso es una actividad del 94% de los jueces? O si pudiéramos partir el 94%, digamos, asignar responsabilidades, ¿cuáles de policías, cuáles de peritos, cuáles de ministerios públicos, cuáles de jueces? Pero sí, me parece que es lo más fácil generar esta idea de que son los jueces unos sujetos irresponsables, coludidos con los peores intereses contra el país, empezar a hablar de golpe de Estado técnico y adicionalmente empezar a hablar de la necesidad de elegir popularmente a los jueces. Creo que la agenda está clarísima, le van agregando elementos un día más, otro día menos, pero sí me parece que está clarísima la agenda en el sentido de debilitar a las instituciones judiciales. Y otra vez, si el origen de estas críticas es la invalidez del decretazo, pues entonces uno puede decir, entonces lo que el presidente le hubiera gustado es un poder que para ser autónomo tuvo que haber mantenido la opacidad de las decisiones que tienen que ver con la construcción de todas las obras de infraestructura. Creo que ahí es donde hay una parte central de toda esta discusión. Muy bien, pues doctor, te mando un gran abrazo y constato que tenemos, estarás de acuerdo conmigo, grandes amigas, Edna Jaime y María Amparo Casar, un abrazo a ambas. Cómo no, con mucho cariño, otro para ti, para toda la audiencia, querido Leonardo. Gracias, doctor. Y vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez. Gracias, doctor. Un juez penal dictó auto de formal prisión para Héctor Eduardo Palma por el delito de homicidio calificado en agravio del criminalista Juan Pablo de Tavira, perpetrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ocurrido en noviembre del año 2000. La Procuraduría de Hidalgo, con el apoyo de la Fiscalía General de la República y con base en lo decretado por el juez primero penal de Pachuca de Soto, ejecutó al interior del penal del Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano la orden de aprehensión que se había girado en contra de Palma Salazar. Asimismo, durante los próximos 9 meses que forman parte del proceso de instrucción, se van a desahogar las pruebas dentro del proceso penal que hay en su contra. Héctor Eduardo Palma enfrenta otro proceso penal por el delito de homicidio calificado relacionado con el asesinato de Juan Castillo Alonso, subdirector del Centro Federal de Readaptación Social número 2, hechos que ocurrieron en diciembre del año 2000. Por otra parte, doctor, también le comento que el tercer
que el Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó el amparo que se le concedió al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que la Fiscalía General de la República le entregue copia de la carpeta de investigación por el caso Odebrecht. Con esta resolución, Cristian Javier Jiménez, agente del Ministerio Público de la Federación, pues entonces debe de dejar sin efectos la determinación que tomó desde el 21 de junio del 2022 en la carpeta de investigación, donde negó los documentos al ex servidor público, ya que la juzgadora determinó que por la ley no limita la cantidad de veces que pueden obtener las mismas copias y mucho menos se pueden poner condicionantes a cualquier quejoso. Doctor, el reporte. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Si usted nos acaba de sintonizar, le informo que el Congreso de los Estados Unidos ya aprobó el acuerdo, en este caso entre el presidente y el Partido Republicano, para el techo de la deuda y recortar el gasto. Veo que Carlos Candelaria, quien era el director general de oficinas de pasaportes, hoy presenta su renuncia. Se está yendo todo el ebrardismo, ¿eh? A ver si la semana que entra no tenemos una sorpresa allí en Cancillería. Bueno, pues recuerda usted que se fue hace unas semanas la subsecretaria, después el director general de Europa. Ahora veo que Candelaria dice, con la convicción del deber cumplido y de saber que a lo largo del camino que ha acompañado a este gran hombre, a un hombre y estadista, mi agradecimiento total. O sea, que se está bajando todo el sector, pues es carta de renuncia, que la tiene por supuesto en su cuenta de Twitter, la retuiteo para que usted la vea. Pues es un mensaje que en este caso se manda, y como le digo, después de las elecciones, bueno, una vez que tengamos los resultados de las elecciones del Estado de México y Coahuila, pues ya empieza propiamente la otra carrera, ¿no? Y usted recuerda que Marcelo Ebrard dijo, yo ya tengo la solución para que no nos dividamos. Y uno de los temas puede ser efectivamente la salida. No estoy adelantando nada ni elucubro, simplemente deduzco. O sea, si el ebrardismo en este caso está dejando las posiciones en Cancillería, pues ya están en otra historia. Bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Hoy por supuesto empieza ya propiamente lo que es la etapa esta, el periodo de reflexión entre coahuilenses y mexiquenses, tal manera que usted, bueno, pues votará con, espero, toda tranquilidad, que la dejen en paz. No es que han sido campañas que nos han quitado el sueño, ¿no? Han sido pues de la candidata valiente y la otra candidata que ya iba en este caso a gobernar con ya sabe quién, y a traer la nueva etapa de la historia en el país. Menos mal que los tiempos históricos no se repiten, pues nos dicen siempre, estamos viviendo tiempos históricos. Yo digo, bueno, pues será que la historia pasa por mi ventana y yo sigo viendo los mismos problemas de toda la vida. A lo mejor así es la historia, y los que vivieron el 1789 o vivieron el 1810 decían, ¿y está cambiando tanto el país? No lo sé. Igual hay un cambio ahí profundo del cual no nos estamos percatando algunos. Jenny Valencia, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? El Banco de México elevó su pronóstico de crecimiento económico para este año al pasar de 1.6 a 2.3%, con un intervalo de 1.7 a 2.9%. Sin embargo, al presentar este informe trimestral enero-marzo 2023, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, anticipó que el buen desempeño de la actividad económica vista en estos meses del año empezará a bajar su ritmo en el 2024. Así es como lo anticipa, vamos a escucharla. La revisión al alza para 2023 está explicada principalmente por una mayor expansión del PIB del país en el primer trimestre del año respecto de lo anticipado en nuestro informe anterior. A su vez, esta expectativa de crecimiento para 2024 se revisa a la baja como consecuencia de un menor crecimiento esperado de la producción industrial en Estados Unidos. En el caso de la inflación, comentarte, la gobernadora del Banco Central externó que el escenario todavía será complejo al prever que cierre el año en 4.7%. Advirtió que se calcula que será hasta el cuarto trimestre de 2024 cuando alcance la meta permanente 3%. Al igual, también desde ahora anticipó que por un periodo prolongado mantendrá sin cambios la tasa de interés interbancaria a un día, es decir, que permanecerá en 11.25%. La incertidumbre que aún prevalece es importante. No podríamos hablar de un lapso específico, sin embargo, este lapso debe ser lo suficientemente extenso de tal manera que nos permita constatar que la inflación, en efecto, está disminuyendo ya de una manera sostenida y ordenada, para que confirmemos que se está afianzando este proceso de desinflación.
Y es que señaló que es prematuro, Leonardo, considerar una disminución de la tasa de referencia, por lo menos no en los próximos 2 anuncios de decisiones de política monetaria del 22 de junio y el 10 de agosto. Hasta septiembre podría valorarse, incluso ella señala que, sin embargo, pese a ello, van a ver cómo responde la administración, incluso podrían ellos considerar un tiempo prolongado, señalan, para poder bajar la tasa de referencia que se encuentra en 11.25%. Ese es el reporte, Leonardo. Gracias. Y doy ahora la más cordial bienvenida en el marco de nuestra sección de comercio al embajador Piña, un embajador con una amplia experiencia. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido. Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Feliz de tenerlo con nosotros. Oiga, pues Lula ha hecho pues un retorno por todo lo alto. Brasil está de regreso y ahora hace una convocatoria que ha generado alguna polémica de volver a reintegrar esta idea de una América del Sur coherente, por supuesto, con el liderazgo brasileño. ¿Por qué no le cuenta al auditorio sus impresiones? Hubo algunas ausencias, otras presencias que generaron mucha conversación, la de Maduro particularmente, críticas de Boric y algunas, digamos, cuestiones ahí de inconformidad de algunas delegaciones. Su punto de vista, embajador. Con mucho gusto, Leonardo. Bueno, pues como tú bien señalas, Lula ha retomado, digamos, el liderazgo que tradicionalmente ha tenido Brasil, con excepción de los 4 años que gobernó Bolsonaro en esa gran nación sudamericana. Y bueno, está tratando de revivir lo que se conoce como la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, integrada por 12 países, los cuales estuvieron presentes en esta reunión convocada por Lula, que se llevó a cabo el día de ayer en Brasilia. Perú participó a nivel de primer ministro porque la presidenta está impedida de salir del país. Los otros 11 países sí estuvieron representados por sus presidentes, pero como tú bien señalas, pues fue una cumbre llamada informal porque finalmente no fue como tal de UNASUR. Varios países se opusieron porque hace algunos años, a partir del 2018, cuando surgió el problema de Venezuela, el nombramiento temporal de Guaidó como presidente interino, eso generó la división de los países sudamericanos y desde 2015 no se reunían, 2018 no se reunían los países de la Unión Sudamericana de Naciones. Hasta ahora, repito, bajo este formato informal, la verdad la cumbre no tuvo los resultados esperados por Brasil y menos por Lula. ¿Por qué digo esto? Bueno, se logró ni siquiera declaración, sino un llamado consenso de Brasilia que son 9 párrafos en este consenso, en el cual ni siquiera se apunta el nombre de UNASUR porque estuvieron en desacuerdo países como Uruguay, Chile, Paraguay, sobre todo, que son países que se abandonaron esa organización en 2018 y bueno, no se logró el consenso, pero ciertamente debo decirte que Lula, que tiene un gran carisma, un gran poder de convocatoria, pues no es lo mismo que hace algunos años cuando gobernó en 2 distintas ocasiones Brasil. Hoy, por tercer mandato, pues ciertamente Lula quisiera recuperar el liderazgo que tuvo en algún momento y hoy estamos viendo quizás a un Lula diferente, distinto, en circunstancias y en un contexto internacional muy diferente que le están impidiendo, digamos, asumir ese liderazgo que pretende Brasil, sobre todo en su espacio de influencia que es América del Sur, ¿no? Entonces esto... Oye, y el vecindario, embajador, no ayuda nada. Digo, tienes en este caso Venezuela que llega y Boric dice, oiga, pues sí hay un problema serio de derechos humanos. Tienes a Lasso que fue agonizante y le dicen, bueno, pues a usted le quedan 4 minutos de presidencia ya que hablamos con usted. Tienes a Fernández que es literalmente un derrotado que le pide dinero a Brasil y Brasil dice, te quiero mucho querido, pero dinero no te puedo dar. Y una América del Sur pues, muy fragmentada, ¿no? Muy fragmentada, con inestabilidad política en algunos países, particularmente en Ecuador, en Perú, pero también con perspectivas, pues todavía con incertidumbre en Argentina, que habrá elecciones en octubre próximo, en Ecuador mismo. Y no va Fernández, ¿no? Y así es. Entonces, bueno, ciertamente es
es una región o subregión muy distinta, repito, a la que se encontró Lula cuando se fundó UNASUR. Bueno, pues él compartía mandatos junto con Hugo Chávez de Venezuela, con Néstor Kirchner de Argentina, con Evo Morales de Bolivia. Que quiere regresar, ¿no? Allá ya no sé qué vamos a hacer en México, porque si dicen que Arce Catacora le hace trampa a Evo Morales, pues ya no sé a cuál vamos a recibir. Pero me permites que ponga una breve pausa, regresamos en un instante. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, y seguimos en conversación con el embajador Piña, miembro de COMEX, y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Te preguntaba, embajador, el tema de Bolivia, que también es interesante, tiene sobre una fragmentación de la coalición gobernante, un Evo Morales que dice pues igual regreso, el presidente Arce que dice yo estaría ahí, y García Linera, que aquí en México se le tiene en amplios sectores como un gran catedrático de sociología. Pues yo no sé si ahora vamos a recibir a García Linera y decir me hizo fraude Evo Morales o me hizo fraude Arce. Es decir, nos metería un problema con todo este conflicto y se echaría en contra de la OEA. Lo digo irónicamente por lo que ha ocurrido en Bolivia, pero sí hay una inestabilidad gubernamental en toda América del Sur. Digo, de Chile hemos hablado menos, pero traen ahí un enredo constitucional, embajador, verdaderamente monumental. Mientras todo esto ocurre, ¿qué se puede hacer en materia, por ejemplo, de integración? Veía que están fomentando movilidad estudiantil, yo supongo que no tienen problemas de visas en América del Sur, que puede circular con relativa facilidad, yo no sé si están mejorando la conectividad. ¿Sobre qué temas podrían estar trabajando considerando el panorama, embajador? Bueno, sin duda, mira, uno de los objetivos de Brasil es la integración económica, comercial, de inversiones. Inclusive otra vez sacó el tema de una moneda distinta al dólar para los intercambios comerciales. Pero sí, mira, el gran reto, el gran desafío de este bloque, pues es digamos, que pueda sobrevivir a los cambios políticos y a esta inestabilidad que mencionábamos. Mira, en este momento, pues Colombia y Perú no tienen relaciones diplomáticas, hubo cuestionamientos a la presencia, bueno, hasta cierto punto la presencia de Maduro, y bueno, no solo fue de Boric, también fue del presidente de Uruguay, del presidente de Paraguay, porque justamente criticaron este discurso de Lula, que el problema de Venezuela era un problema de narrativa. Dijeron, perdón, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, pues no es un problema de narrativa, es una realidad y que no puede ignorarse, ¿no? Estos fueron cuestionamientos muy claros, muy contundentes de estos tres países respecto a Venezuela, ¿no? Pero bueno, hay que destacar que, bueno, finalmente después de 9 años de no reunirse los jefes de Estado de América del Sur, digamos que este sería el mérito principal de la convocatoria de Lula. Ahora, lo más que se logró en esta cumbre fue, digamos, en estos temas que mencionábamos, sobre todo el de cómo lograr una integración regional basada en una cooperación pragmática y dejando al margen los temas ideológicos, ¿no? Esto creo que es fundamental. Ahora, lo que se creó a partir de esta cumbre es el establecimiento de un grupo de trabajo liderado por los cancilleres que tendrán que evaluar no solo las experiencias que ha vivido América del Sur en materia de integración, sino elaborar una ruta de trabajo que permita ser adoptada en una próxima cumbre de jefes de Estado, a la cual no se le puso ni fecha, ni país, etcétera, ¿no? Pero en fin, esos son los temas que vienen por delante. Sí, claro, y te retengo un minutito sí, nada más. No, a ver, tenemos pendiente la Unión Europea América Latina, que supongo que como es habitual en América Latina llegaremos absolutamente fragmentados. México no está en estos esquemas de América del Sur, México no es América del Sur, pero no hemos logrado esto que el presidente acariciaba, de que se reunieran todos los liderazgos de la izquierda latinoamericana en México. Eso no ha ocurrido. Eso por un lado, y por el otro, pues México sigue reteniendo la estafeta de Alianza del Pacífico por una decisión presidencial que él dice, yo a esa señora no se la voy a entregar. La Alianza del Pacífico la pasamos ya, ¿la pasamos ya a los libros de historia? Mira, esta cumbre de la CELAC con la Unión Europea será ahora en julio, ¿no? Sí. En las Bélgicas. Vamos a ver ahí si podemos llegar con una posición relativamente
uniforme, ¿no? Hablo de los países de América Latina y el Caribe, porque sí es la CELAC, de la cual México encabezó, estuvo al frente 2 años y luego le puso estafeta a la Argentina. Y bueno, vemos que hoy Lula ha privilegiado la integración más de América del Sur que de toda nuestra región en su conjunto, que incluya Centroamérica y el Caribe, ¿no? Es una pena que Brasil y Lula en particular pues esté privilegiando esta integración al margen de México y estos otros países, ¿no? Pero veremos, la CELAC se mantiene, la Unión Europea está privilegiando digamos, la integración con toda la región en su conjunto. Y sí, muy lamentable lo que está pasando en la Alianza del Pacífico, porque era un mecanismo que estaba teniendo éxito en materia de integración, ¿no? Con hechos concretos, hechos reales, pero en fin, veremos qué pasa. Está en un impasse por la situación del Perú, lamentablemente. Muy bien. Embajador, te mando un gran abrazo y mi gratitud por tu tiempo. Nos vemos pronto en Comexi, allá, mi querido Leonardo. Nos vemos pronto. Un gran abrazo. Gracias. Por su programa. El embajador Piña, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Óscar Zúñiga, adelante. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente luego de los ataques que está sufriendo el Poder Judicial en México, el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Gautier Mignot, anunció que México tiene un Poder Judicial fuerte y respaldó el actuar de los jueces y dijo que como todos los poderes, puede ser reformado, pero eso solo compete a los mexicanos. Así lo dijo. Vemos un poder judicial fuerte, en particular a nivel federal, con magistrados que están haciendo su trabajo con mucha conciencia profesional. Como cualquier institución puede haber casos de corrupción, casos de fallas profesionales, y eso cada institución lo tiene que resolver, pero nosotros confiamos en la solidez del sistema judicial mexicano y en particular del poder judicial. Después, cada institución también puede estar sujeta a reformas y a debates sobre cómo mejorar su funcionamiento. Entonces eso creo que es un debate que pertenece a los mexicanos. En cuanto a la aprobación del acuerdo global y comercial entre la Unión Europea y México, el diplomático señaló que se espera reafirmarlo ante las elecciones que se esperan en 2024 en México y también en países europeos. Escuchemos lo que dijo. Por el momento es efectivamente tomando en cuenta este calendario electoral de ambos lados del Atlántico. En la Unión Europea también vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024. Efectivamente intentar finalizar este acuerdo, o sea, firmarlo y hacerlo ratificar por el Senado mexicano y el Parlamento Europeo antes de esas elecciones. Vamos a ver si lo logramos. Lo anterior, Leonardo, durante el foro Prioridades de Cooperación entre México y la Unión Europea. Leonardo, el reporte. Muy interesante. Óscar, muchas gracias. Y voy ahora con la doctora Domínguez Barbosa, como todas las semanas. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Espero que tú estés muy bien y todo tu equipo y todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión quiero hablar, en conmemoración de 31 de mayo, es el Día Mundial sin tabaco, esta fecha, esta efeméride que designó la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Pues justamente para disuadir a las personas sobre el consumo del tabaco y advertir también sobre las evidencias que hay tanto en prácticas comerciales como en su uso respecto a los daños que puede producir. Fíjate que es importante y quiero hacer una pequeña reflexión aquí. Más de 8 millones de muertes en el mundo están asociadas al tabaco. O sea, ya no es algo que es desconocido para nosotros, pero de esas muertes, aproximadamente 7 millones son consumidores directos de tabaco y el resto son consumidores pasivos, es decir, fumadores pasivos, quienes no tienen que ver con el tabaco, pero sí de manera proxy, o alguien que están con alguien que consume tabaco. Sabemos de las asociaciones, más de 20 tipos de cáncer están asociados al consumo del tabaco. Este año el lema de la Organización Mundial de la Salud es cultivemos comida, alimentos y no tabaco. Y es un poco también para persuadir, sobre todo porque sabemos de las subvenciones que hacen los gobiernos hacia la industria tabacalera. Aquí mismo en tu espacio lo hemos platicado, y sobre todo instar a motivar sobre todo el consumo y la producción agrícola más en alimentos que en esta industria que pues ha sido tan perjudicial. Sabemos que hay muchos intereses involucrados de altas esferas, pero esto no deja de hacer daño. Cada vez hay menos personas que están fumando con el paso del tiempo, pero aún no ha sido suficiente, Leonardo. Entonces, si quieren dejar de fumar, si alguien en tu auditorio quiere dejar de fumar, solo les puedo decir que en las primeras 24 horas
se notan los cambios a nivel mucosidades, disminuye la mucosidad y conforme avanzan las semanas y se logra vencer este síndrome de abstinencia que produce el tabaquismo, a lo largo de los primeros 2 años se puede revertir totalmente los fenómenos nocivos que producen en las mucosas y pues simplemente reducir el riesgo cardiovascular que esto produce a casi la mitad en un par de años. Entonces creo que es importante esta reflexión en este día, Leonardo, y sobre todo recordarles a los jóvenes que están en contacto, si son menores de 25 años de edad, este contacto tanto con los cigarros como tal, como los conocemos, como los cigarrillos electrónicos, también tienen un efecto sumamente nocivo, tanto la nicotina como los más de 5,000 químicos que contienen estos productos, pues créanme lo que no quieren verse en un problema a corta edad, porque finalmente cuando llegan a los 30, 40 años, que todavía son jóvenes, pues ya tienen varias enfermedades a cuestas, Leonardo. Muy bien, pues tomamos nota, por supuesto, doctora, y te mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Está la reflexión de la doctora, tome usted nota, hoy es Día Mundial, efectivamente, para reflexionar sobre el particular. Y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Gómez Hermosillo. Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches, a la orden. Hoy, ayer platicábamos con Coneval y hemos seguido, por supuesto, la información que da la encuesta de ocupación y empleo. Ustedes publican este informe, la acción ciudadana frente a la pobreza, y dicen que el vaso laboral no está ni medio lleno ni medio vacío, está roto, Rogelio. ¿Por qué? Sí, Leonardo, porque discutir sobre variaciones de 1 o 2 puntos porcentuales o a veces décimas, pues pareciera importante, pero el problema es que se oculta, que aquí lo que se muestra son fallas estructurales graves de nuestro sistema laboral, donde, por ejemplo, lo que dice Coneval es que 37 o 38 personas, depende si lo veamos, no ganan lo suficiente por su trabajo para salir de pobreza extrema, no les alcanza para la canasta alimentaria. Y ya viéndolo, nada más viendo a las personas que trabajan y usando como umbral de pobreza pues 2 canastas básicas, porque el salario debe ser suficiente para quien trabaja y su familia, entonces por lo menos para una más, llegamos al 60, o sea, 6 de cada 10, con 59, 6 de cada 10 personas trabajan y su ingreso no les da para mantenerse a sí mismas y a una más fuera del umbral de pobreza. Entonces, esta situación estructural, si baja a 58, si sube a 62, pues sí es grave para algunas personas, pero lo que no se puede es ocultar la dimensión estructural de esto, y pues eso es lo que hicimos ilustrar con esta imagen de que no es vaso medio lleno medio vacío, está compuesto. Crecer con este tipo de empleos no se puede. No, porque son empleos mal pagados, si no te alcanza, 30 y tantos % de la población no tiene para, digamos, acercarse, en este caso, los satisfactores fundamentales. Y veía en el informe que desde el 2008 estamos estancados en materia de pobreza, y si nos comparáramos con el resto de los países, somos una de las 20 economías más importantes del planeta, creo que somos la 14 o la 15, pero si nos comparamos por pobreza, ocuparíamos, veo en el informe, Rogelio, el lugar 84. Así es, Leonardo, es que este es el punto, nuestra pobreza, los niveles de pobreza son escandalosos, aunque estemos acostumbrados a ellos, y están fuera de toda proporción. La economía 14 del mundo no puede estar en el 84 en pobreza. Los indicadores laborales de la economía mexicana, que es competitiva, que tiene una capacidad exportadora, en fin, que tiene todo este dinamismo de discusiones sobre nearshoring, etcétera, no puede estar con niveles laborales peores, no solo que la OCDE, sino que Perú, que Colombia, que Brasil, que Argentina, que Chile, que no es que estén muy bien, pero están mejor que nosotros. Entonces, este fenómeno de un sistema laboral, a mí no me gusta decirle mercado, un sistema laboral que produce pobreza, que está basado en precariedad laboral, no es normal. O sea, ese es el punto, y por eso estamos tratando de combatir estos eufemismos y estas búsquedas simplonas de que es la informalidad, son los changarros, pero tenemos la tasa más baja de desempleo de la historia. Perdón, no, hay 7 millones de personas listas para trabajar, totalmente disponibles, que aquí en China son desempleadas, nada más que no se llaman desocupadas porque buscaron trabajo las últimas 2 semanas y las otras no. Esa es su única diferencia, pero están totalmente disponibles y necesitan trabajar.
Y el tema, cuando decíamos lo de 2008, está completamente fuera de la discusión pública, ¿no? Aquí el tema es si el gobierno te da más dinero, y bueno, parte de las discusiones públicas es vamos a apoyar a tal o cual grupo, en vez de pensar sistémicamente en el gravísimo problema que tenemos, que es un tema estructural, Rogelio. Exacto. Es que ese es el punto, Leonardo. Mira, quien me está escuchando, si están a favor del gobierno, le está tirando al gobierno, cree que todo está mal en este gobierno. Y yo lo que estoy diciendo es que es estructural, que viene de hace mucho tiempo. No se está resolviendo ahora, pero tampoco se resolvió antes. Es un tema estructural porque no le hemos entrado. Y mira, ya viene la medición de la pobreza de Coneval, la completa, ¿no? La multidimensional, la basada en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. La encuesta sale fin de julio y Coneval va a salir los primeros días de agosto. Y ya veo las discusiones, porque sí va a bajar un poquito, un punto, 2, no sé, 3, me decía alguien, puede ser. Pero de veras está bien que en México 40 y tantos % de la población vive en pobreza, que la mitad de la población no tenga ingresos suficiente para lo más básico. O sea, aunque haya bajado, porque esa va a ser la discusión política, pero la discusión estructural, esa es la grave, porque además se está generando desde el mundo del trabajo. Y ahí por eso nuestro llamado, pues sí, necesitan políticas públicas, obvio, lo hemos platicado, es obvio, necesitan buenas políticas públicas, no basta nuestras redes monetarias, pero también hay una gran responsabilidad del sector privado y las empresas, porque una parte de la pobreza se está generando desde fábricas de pobreza, desde trabajos que no pagan lo suficiente, cuando nuestra competitividad sí da. Es que ese es el punto. Claro que da. Es que grandes y medianas empresas también están pagando salarios de pobreza. Claro que da. Digo, cuando ves la distribución capital-trabajo, tú dices, oiga, pues ahí está la distribución. Oye, yo repito mucho esta frase siguiendo tus enseñanzas, Rogelio. Más de 40 millones, bueno, cerca de 40 millones de los 60 que trabajamos en este país reciben 2 salarios mínimos de ingreso. Y hoy están presumiendo que dicen, la gente gana ya... mejorado, qué bueno, pero si no te alcanza para las canastas básicas, no es un salario remunerador, porque no te alcanza para mantenerte gatilla una persona más fuera de la pobreza. Entonces, ahí está un poco el punto. Y también les explicamos mucho, Leonardo, que arribita de la línea de pobreza no es que sean buenos salarios, es el nivel de sobrevivencia. Para hablar de ingreso digno estamos en otras cantidades. Como decían los marxistas, la reproducción de la... El 20% de la gente con trabajo formal, o sea, según los registros del IMSS, gana más de 20,000 pesos. Reproducción de la fuerza de trabajo. Oye, pues... Humanos salimos, ahí pusimos una gráfica de cómo está estancado el salario promedio, que además de los promedios, obvio, se ocultan cosas, desde hace 20 años, y si pusieran los datos más atrás, habría más. O sea, es muy grave, es estructural, y esta es la causa, no la única, pero yo creo que es la causa principal de la pobreza en México. Sí, pues así estamos. Rogelio, te mando un gran abrazo. Igualmente, Leonardo, qué gusto platicar contigo. Muy bueno, Tony. El gusto es mío. Bueno, pues ahí lo tiene. El vaso no está medio lleno, medio vacío, está roto. Y bueno, pues ahí están los temas estructurales de este país. Pues eso hace rato que le decía, cuando nos invitan a decir, es que estamos viviendo tiempos estelares. Yo digo, ¿en serio estamos cambiando los mercados laborales, las rutas de las personas? Yo me imagino que los tiempos de gran cambio histórico es cuando los sistemas educativos ya les ofrecen una salida a los jóvenes. Es decir, no vas a tener salarios de 2 salarios, o sea, ingresos de 2 mínimos y vas literalmente a sobrevivir, o sea, vidas diferentes, espacios de trabajo, en este caso sistemas de trabajo diferentes. Bueno, eso serían como las grandes transformaciones, salir de esas trampas en las que el país lleva tantos años inmerso. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.